Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en directo en este vídeo nuevo en directo que estamos haciendo desde Sevilla, Andalucía, España, desde mi casa, como yo digo, en la humanidad. Bueno, esperemos que esta vez pues haya una mejor calidad en la imagen, aunque no lo sé porque estamos un poquito aquí como improvisando. Vamos, improvisando. El tema que vamos a tratar hoy es saber cuál es nuestro sendero del árbol de la vida. Para ello vamos a hablar un poquito de cábala y vamos a hablar un poquito también de tarot, porque el árbol de la vida se relaciona con el tarot, se relaciona con los ángeles, con los que llaman los genios de la cábala, que también sabéis que los trabajo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y para ello vamos a hablar al principio un poquito de la diferencia que hay entre lo que es una carta astral y lo que es el árbol de la vida. Como sabéis, los que habéis venido a la consulta, los que sabéis lo que es una carta astral porque os habéis hecho la carta astral, pues sabéis que en la carta astral vemos que es una especie de foto fija en el momento que hemos nacido, a la hora que hemos nacido, en el lugar que hemos nacido, en donde vamos a ver distintas cosas. En este caso, también deciros, antes de que se me olvide, de que al final del directo todo este vídeo se va a pasar también a YouTube para que también lo podáis ver las personas que no podéis sintonizar por el Faro porque no tenéis Facebook o lo que sea, y que habéis recibido, diríamos en este caso, el enlace. Entonces ahí está puesto para que lo podáis seguir. Si no, pues ya sabéis que a través de la página del Faro yo pondré, diríamos, en el título para que podáis también seguir el vídeo por YouTube. Bueno, retomamos un poquito de lo que estábamos diciendo. La carta astral, que ahora vamos a ver ahí lo que es una carta astral para personas que no lo conozcan, como digo, es una especie de foto en el momento que hemos nacido, en el lugar que hemos nacido, a la hora que hemos nacido, en donde vamos a ver distintas cosas. Pero en donde siempre las circunstancias que vamos a hablar en ellas son cíclicas. ¿Por qué? Pues porque la carta astral, como veis, está inscrita dentro de un círculo. Bueno, realmente es una espiral porque, diríamos, ahí vemos la carta, aunque sea un círculo, pero los elementos que están puestos ahí, los signos, las energías, van subiendo de nivel dependiendo, diríamos, de la combinación de elementos que tenemos en los signos de agua, de fuego, de aire. Pero fundamentalmente en nuestra carta astral lo que vamos a ver es, bueno, pues para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestro en el aspecto sentimental, en nuestro lugar, el lugar que tenemos en el mundo. También se puede ver un poco la vida anterior de la persona para ver en qué punto está la persona diríamos, en relación a su situación actual. Y por lo tanto, como digo, los acontecimientos que se van desarrollando en una carta astral vuelven a suceder cada cierto tiempo. ¿Para qué? Por eso es un círculo, pues para que veamos cómo vamos entendiendo las lecciones de la vida. Es decir, como yo siempre digo, lo que aparece en una carta astral no está pasando en ese momento, está pasando en ese momento, pero te volverá a pasar dentro del ciclo planetario correspondiente y veremos si tú has aprendido de la lección o no la has aprendido. Sin embargo, en el árbol de la vida, que ahora vamos a ver qué es lo que es el árbol de la vida, ya sabéis que el árbol de la vida se basa en un concepto de 4 letras, que son las cuatro letras hebreas, Yod, He, Bau y He. Entonces, según esto, los cabalistas entienden que existen 4 planos o 4 mundos, ¿vale? Por lo tanto, el árbol de la vida parte del sueño de Jacob. Ya sabéis que en la Biblia, el sueño de Jacob vio en su sueño una escalera, ¿vale?, en la que bajaban y subían continuamente ángeles, bajaban del cielo a la tierra. Y Jacob se llevó peleándose con él toda la noche hasta que consiguió, pues diríamos, como llevarse las cualidades que ese ángel, diríamos, con el que estaba luchando. Entonces, cuando nos hacemos el árbol de la vida, lo que estamos diciendo es cómo estamos nosotros a nivel espiritual, qué cosas de nuestra parte espiritual se van a manifestar en nuestra parte material, en nuestra tierra, ¿vale? Por lo tanto, es un plano de arriba a abajo. Igual que en la carta astral, pues hay 4 elementos, pues en el árbol de la vida va a haber también 4 mundos. Y esos mundos están representados también a nivel astrológico. En la parte primera, bueno, ya veis que hay en la carta astral va a haber, en el árbol de la vida va a haber una serie de esferas, que las veis aquí, ¿no?, redondas. Esas esferas
están relacionadas con las energías que vamos a trabajar, ¿no? Digamos, serían como parecido a los signos astrológicos. Y luego esas esferas están repartidas en 4 mundos, como digo. El primer mundo que aparece es el mundo espiritual, ¿vale? Que es el mundo del ser, el mundo del fuego, es donde están los signos de fuego. Ya veremos ahora, cuando veamos vuestra carta de sendero de nacimiento, que las personas que tengan ahí su carta, ¿no? Su sendero, pues tendrán una serie que les explicaremos ahora después. En ese mundo, diríamos, es cuando estamos más en contacto con nuestra parte espiritual, ¿vale? Después del medio, el que está aquí se llama individualidad, está relacionado con los signos de agua, es el mundo del alma. El alma asociamos a esto de alma-espíritu, pero alma realmente no significa espíritu, significa el puente entre el espíritu y la materia. Por eso cuando morimos lo que se desprende es el alma, es decir, lo que se desprende es nuestro cuerpo astral. Y por lo tanto, todo el mundo se puede decir un alma. Pero las personas que tengan que trabajar esa parte del árbol, pues serán las personas que tengan que trabajar su alma, es decir, que tienen que trabajar su individualidad, llegar a trabajar con sus creencias fundamentalmente. Y luego, por último, el último plano, en la cábala, en vez de hacer como en astrología, que hay 4 elementos, pues se puede decir que se engloba en uno. Es el mundo de la formación de la personalidad. La formación de la mente y el cuerpo. O sea, aquí van a estar todos los signos de aire, que están relacionados con la mente, y todos los signos de tierra, que están relacionados con el cuerpo. Ya los cabalistas ya sabían desde hace tiempo que la mente y el cuerpo no estaban separados, sino que estaban en conexión, y por lo tanto todo lo que le ocurriera a nuestra mente tenía una manera del cuerpo, ¿no? Y esto es hoy que se ve muy claramente en las enfermedades, pues ellos lo tenían súper claro en ese momento. Después veis que aquí en esta tirada estoy haciendo como un pequeño mini curso de cábala, porque la cábala tiene unos conceptos muy complicados de resumir, pero estoy intentando resumirlos para que sepamos un poquito más de ello. Entonces, en el árbol de la vida, la energía circula hacia arriba o hacia abajo, porque hemos dicho al cielo, ¿no? Como la canción famosa. Bueno, pues si las flechas de las energías bajan, o los planetas que están en esas esferas, o los senderos que tenemos en el árbol bajan hacia abajo en nuestra carta, en nuestro árbol, el que tengamos, el que nos hagamos, pues lo que va a significar que la mayoría de esas energías son involutivas. ¿Involutivas quiere decir negativo? No. Lo que quiere decir es que es trabajando para el ego, es decir, para la persona, ¿no? La persona esta que hemos hablado aquí abajo, ¿vale? Entonces, no quiere decir que seamos inferiores porque estemos trabajando el ego. Hay personas que necesitan trabajar su ego para luego trabajar su parte espiritual. Ya sabéis que en este tipo de temática, pues hay muchas personas que trabajan la parte espiritual sin haber trabajado el ego. Y el ego hay que trabajarlo, porque si no, entonces nos convertimos en personas que somos manipulables, ¿vale? Y en este mundo hay mucha gente manipulable con esta historia. Entonces, como veis, el otro sentido del árbol es que la energía vaya hacia arriba, en sentido evolutivo. Y sentido evolutivo no significa que la persona sea más evolucionada, lo que significa es que la persona está trabajando más lo que ha aprendido de su... Se lo va a llevar, diríamos, a ese en el que se... de todas las personas va a servir no solamente a nuestra parte espiritual, sino también va a servir a nuestra parte, a la parte o al espíritu en general, al mundo en general a nivel espiritual. Es decir, que lo estamos haciendo como un servicio a los demás más que hacerlo para nosotros mismos, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, ¿no? Sabemos que hay cuatro mundos en el árbol de la cábala: el mundo espiritual, el mundo del alma o de la individualidad, y el mundo de la personalidad, que está formada por la mente y que está formada también por el cuerpo, ¿vale? Entonces aquí veis también que en cada mundo hay una serie de caminos. Hay una serie de caminos, y esos caminos lo que están hablando
Aquí están los signos astrológicos, nosotros pondríamos los signos astrológicos que corresponden a cada persona, eso es un estudio que se hace bastante profundo y que bueno, os animo a que lo mismo que os hacéis la carta astral os hagáis el árbol de la vida, ¿vale? Pues cuando queráis ya sabéis. Bueno, pues en este sentido aquí pondríamos los planetas que la persona tiene o los signos que las energías de la persona tiene y los senderos nos hablarían de cómo se están relacionando esas energías, ¿no? Entonces, como estamos enfocando el tema de hoy al tema de cuál es mi sendero de nacimiento, pues las personas que después de su nacimiento les salga, por ejemplo, en este caso, el mar, por ejemplo, o le salga, en este caso, la sacerdotisa, aunque la sacerdotisa es un... sobre todo el mago y la emperatriz, pues van a ser personas que sobre todo lo que van a trabajar va a ser su parte espiritual. O sea que ya ahora vamos a hablar de cada una de ellas, pero las personas que tengan al mago, es decir, el número 1 como sendero de nacimiento, y el número, la emperatriz, sendero de nacimiento, pues van a trabajar sobre todo en este mundo su parte espiritual. Y ahora veremos cómo detalladamente. Luego, las personas que en este caso trabajen, diríamos, en este sector, que hemos dicho que era el mundo de la individualidad o del alma, pues estas personas, ¿cómo van a ser? Pues son personas que van a trabajar exactamente eso, su individualidad, es decir, la unión de su espíritu con su parte personal, con su personalidad. Y son personas, diríamos, que van a trabajar sobre todo, van a trabajar mucho con sus creencias, porque en este plano lo importante es trabajar creencias que vienen de otras existencias y que de alguna manera nos tenemos que desprender de ellas pues para ser más auténticos y más reales con nosotros mismos, ¿vale? Pues entonces las personas que tengan en este caso, pues por ejemplo al ermitaño, que es el número 9, o la justicia, que es el número 11, o la fuerza, que es el número 8, pues son personas que sobre todo van a trabajar a nivel de individualidad, es decir, a nivel de crearse y de construirse un alma, que les sirva, diríamos, de conexión entre su parte espiritual y su parte personal, ¿no? Su personalidad. Y por último, pues las personas que en este caso trabajen el mundo de abajo, que ahora nos va a salir ahí un poco la fotografía, los que trabajan el mundo de abajo, que hoy de los que vamos a hablar no van a ser de estas cartas, porque son 22 cartas, no podemos dar 22 cartas, que ya hemos hecho un montón de vídeos y de tal, y hemos llevado aquí toda la mañana liados organizando el tema, ¿vale? Pero las personas que en este caso pues estén en esa parte de abajo del árbol, pues van a ser, que tengan como sendero de nacimiento una carta que esté en esa parte de abajo del árbol, pues van a ser personas más que van a trabajar más su mente, que van a trabajar más sus relaciones sentimentales, ¿vale? O las que van a trabajar más el tema del mundo del trabajo o físico, ¿vale? El cuerpo también, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces, las personas que tengan, en este caso, su sendero de abajo del árbol, perdón, pues entonces estarán trabajando sobre todo, como yo digo, la parte mental, la parte del mundo físico, es decir, el trabajo y el cuerpo, y también la parte emocional, que no hay que confundir la emoción, ¿vale?, con el sentimiento. Generalmente asociamos emociones con sentimientos, pero una cosa es el sentimiento, que estaría más relacionado con el alma, ¿vale?, con nuestro cuerpo de creencias, y otra cosa es la emoción, porque la emoción está relacionada con el cuerpo. Es decir, yo puedo llorar, puedo enfadarme, puedo reírme, y eso son expresiones de mis sentimientos, es decir, una expresión física de algo. Entonces eso estaría más relacionado. Y las personas que tengan su sendero de nacimiento, que pueda ser por ejemplo la luna, que es el 10, o puede ser el mundo, que es el 20, o en este caso el 14, que es la templanza, que lo veremos en el próximo vídeo, pues estas van a trabajar sobre todo, lo que más van a trabajar va a ser, como digo, la mente, las emociones y el aspecto físico de la vida. Bueno, ahora le vamos a pedir aquí al ayudante que nos dé un poquito, nos pase un poquito el vídeo, porque si no se nos va a hacer un poquito largo,
y vamos a ir a lo siguiente que queremos ver, ¿no? Vamos a pasar un poquito más, porque nos vamos a meter ya de lleno en el tema en lo que nos ocupa. ¿Cuál es nuestro sendero de nacimiento y cómo podemos trabajar esa energía? ¿Vale? Aquí tenemos otra vez, en este caso, el árbol de la vida, como he dicho, que lo tenéis bastante resumidito ahí, ¿vale? Y ahora vamos a ver, ahí lo veis, el árbol tiene esos senderos que están relacionados con las cartas del tarot, ¿vale? Y también, en este caso, vamos a ver también que, como digo, cada sendero tiene un número, cada sendero tiene un número. Es decir, que el número que os salga a vosotros de sendero de nacimiento no es el sendero del árbol, eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, la persona que haya nacido después de haber hecho la fecha suya de nacimiento, le salga 1, el número 1, quiere decir que va a estar trabajando el sendero del mago, ¿vale? El sendero del mago, pero el sendero del árbol de la vida no es el sendero 1, es el sendero 12. Lo cual, esto es importante que las personas que os haya salido 1 en vuestro sendero de nacimiento al hacer la fecha de nacimiento, ¿vale? Al sumar toda la fecha de nacimiento, pues las que os haya salido 1, los números más importantes para vosotros en vuestra vida van a ser el 1 y el 12, que son los números del sendero del árbol de la vida. En este caso, el 12 es el mago, el 1 es en sí la carta que representa, diríamos, a ese arcano mayor. Como digo, hay 22 arcanos mayores, pero en este caso solamente vamos a mirar hoy hasta el 11, es decir, que solamente vamos a mirar hoy los 11 primeros senderos del árbol de la vida. La semana que viene, pues miraremos los otros 11. Y ahora vamos a empezar a ir viendo uno a uno y cuál es el mensaje de cada uno. Ahora lo vamos a ir viendo claramente. Bueno, ahí tenemos el mago. Pues las personas que habéis nacido, habéis sumado vuestra fecha de nacimiento y os sale el 1, como digo, vuestro sendero del árbol de la vida es el sendero 12, que es el sendero del mago. Vuestros números, por lo tanto, importantes son el 1 y el 12. Este es este sendero que aparece aquí, que une, en este caso, no me voy a perder mucho los nombres hebreos porque si no os voy a perder, Urano, Neptuno, perdón, y Saturno. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el mago viene a ejercer su voluntad, ¿vale? Pero la voluntad tiene que estar acorde con el universo. Es decir, una persona que tenga de sendero 1, el sendero 1, o sea, el sendero el mago, pues va a ser una persona que va a querer hacer su voluntad, va a hacer lo que quiera él. Pero el universo le va a poner una serie de cosas para que se dé cuenta de que él no es el rey del universo, sino que tiene que amoldarse también al universo. Porque si no, pues se convertiría en una persona manipuladora o se podría convertir en una persona que si no el universo pudiera más que él, pues se puede frustrar, se puede sentir impotente. Por lo tanto, las preguntas que las personas con el sendero 1 tienen que hacerse es decir, ¿yo soy auténtico? Es decir, ¿yo soy feliz? ¿Yo soy el mago de mi vida? Es decir, yo con mi voluntad, unida a la voluntad del universo, diríamos, soy yo mismo, ¿vale? Y así me convierto en el mago de mi vida, es decir, puedo crear mi vida en función de mi voluntad, pero sin pelearme con ello, con el universo. Bueno, pues diríamos que es el trabajo que tiene que hacer la persona que que le haya salido 1 en el sendero de nacimiento. A las personas que en la fecha de nacimiento haciendo le haya salido el número 2, pues el sendero de su nacimiento del árbol de la vida sería la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta del tarot cuyo sendero en el árbol sería el sendero número 13 y que une, en este caso, el Neptuno, que es en la esfera de Keter, con la esfera del Sol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La sacerdotisa está uniendo la parte espiritual con la parte de la esencia de la persona. Por lo tanto, las personas que tenéis como sendero de nacimiento el número 2 o la sacerdotisa, pues sois personas que vais a estar muy en contacto con vuestra parte espiritual, con lo cual vais a ser personas muy intuitivas, muy sensibles y además como estáis atravesando en la esfera de edad en medio de ese sendero, pues vais a tener mucha capacidad de ver lo que está oculto, lo que nadie normalmente ve. Pero para eso, para que vosotros que tenéis el número 2 como sendero de nacimiento, trabajéis bien la sacerdotisa, tenéis que haceros la pregunta de, bueno, ¿yo hacia dónde estoy mirando? ¿Estoy mirando hacia mi parte espiritual o estoy mirando hacia mí misma, nada más, ¿no? Realmente la sacerdotisa tiene que escuchar su voz interior, tiene que escuchar su interior porque su interior está en contacto con lo espiritual.
Por lo tanto, la pregunta que se tiene a la sacerdotisa es, ¿yo me estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo interiormente, escuchando lo que yo a mí misma me estoy diciendo o estoy sintiendo? Porque la respuesta para las personas que tengáis el sendero 2, el sendero 13 o la carta de la sacerdotisa como sendero de nacimiento, vais a ser personas que tenéis que escuchar sobre todo vuestra voz interior y no la voz de los demás. Esto es muy importante. Bueno, a continuación, el siguiente sendero, o sea, que vamos a trabajar es el sendero relacionado con la carta de la emperatriz. La emperatriz nos sale a las personas que, habiendo sumado vuestra fecha de nacimiento, os va a salir, en este caso, el número 3. Y la emperatriz, el sendero de la emperatriz es el que une lo que se llama una parte importante del árbol, una viga del árbol, que se llama la viga de la espiritualidad. Une Binat o Saturno con Urano. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las personas que tenéis como sendero a la emperatriz, que es el sendero 14, es decir, el número 3 y el número 14 son importantes para vosotros, lo que vais a trabajar sobre todo es que vais a ser capaces de que vuestra verdad, lo que está en vuestra mente, vais a ser capaces de llevarlo a la realidad, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante para las personas con la emperatriz como sendero de nacimiento que, diríamos, su pensamiento, ¿vale?, sea constructivo y cree su propia realidad. Si tenemos un pensamiento negativo, también vamos a crear algo negativo. O sea que son personas que tienen mucha capacidad para materializar. Por eso, la pregunta que se tienen que hacer las personas que tengan como número 3 el sendero del árbol de la vida es, bueno, vamos a ver, ¿son mis deseos, mis pensamientos, órdenes para mí? Si yo hago lo que estoy pensando, lo hago, lo manifiesto, lo creo, estoy creando mi realidad con los pensamientos que yo tengo, ¿vale? O sea, me tengo que preguntar a mí mismo qué es lo que deseo yo, qué es lo que yo quiero crear. Cuando me lo pregunto y lo veo mentalmente, voy a ser capaz de materializar. Veo pensamientos oscuros o negativos, pues eso también lo voy a materializar. Por ejemplo, ahora con esta historia de confinamiento es muy importante mantener una actitud positiva. O sea, que imaginemos una persona con una emperatriz en negativo. Esperemos que no, que todos estemos en positivo. Luego, el siguiente sendero es de las personas que, sumado su fecha de nacimiento, nos da el número 4, que es el sendero del emperador. El sendero del emperador es el que va desde Jotma hasta Tiferet, desde Urano al Sol. Es el sendero 15, este sendero que veis atravesado, ¿vale? Y que vuelve a unir otros dos mundos, el mundo espiritual y el mundo del alma. Pero, ¿qué es lo que hace realmente la persona que tiene como sendero al emperador? Pues una persona que su verdad tiene que llevarla a la práctica. Por lo tanto, las personas que tienen el sendero del emperador tienen que ser personas que sean consecuentes con su verdad. Porque si no son consecuentes con su verdad, pues lo que le va a ocurrir a las personas con el sendero del emperador es que no van a materializar nada. O le va a salir lo material, el mundo del trabajo, el mundo del dinero, todo esto le va a salir las cosas regular. Entonces, por no decir mal, porque no va a materializar. Entonces, ¿qué preguntas tiene que hacerse el emperador? Pues el emperador se tiene que preguntar si realmente se está responsabilizando de su propia verdad para llevarla a la práctica. Es decir, porque eso es lo que a él le va a dar poder. Lo que le va a dar el auténtico poder al emperador no está en dominar a los demás o dominar lo real, sino es saber dominarse a sí mismo. Y por lo tanto, una vez que esa persona se ha dominado a sí misma y es consecuente con lo que ha pensado y ha hecho, pues entonces va a ser una persona que no se va a necesitar apoyar. Al revés, van a ser los demás en él. Por lo tanto, esa es la labor del emperador. El de su verdad y ser consecuente con su verdad. A continuación tenemos las personas que habéis hecho en la suma de la fecha de nacimiento y os ha salido el número 5. Entonces estáis trabajando, o vuestro sendero de nacimiento es el sendero del hierofante o del papa, ¿no?, vulgarmente dicho. Entonces, a mí me gusta decir el papa, pues nos enteramos mejor, ¿no? Entonces, el sendero del papa es este que une Urano, Jotma, con Geset, que está relacionado con el planeta Júpiter. Es el sendero 16. Por lo tanto, el 5 van a ser los números para los que tienen el sendero como número 5. Las personas que tienen el Papa como sendero número 5 son personas que son puentes entre la parte espiritual y la parte humana. Es
decir, que son personas muy comprensivas, suelen ser personas tolerantes, suelen ser personas, diríamos, creyentes también, ¿vale? Y su labor fundamental va a ser la de unir esos dos mundos, unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, ¿vale? Pero esto también lo tienen que hacer ellos en su interior, es decir, tienen que unir su ideal, consideran un ideal, con la realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué pregunta se tiene que hacer las personas que tengáis como sendero de nacimiento al Papa? Pues tienen que plantearse cuáles son sus creencias, en dónde pongo yo mi fe, ¿eh? ¿Qué tengo que cerrar? ¿No? Porque ya veis que en el escudo papal hay una especie de llave cruzada que representa que abro las llaves del cielo y cierro las del infierno, ¿eh? Lo que quiere decir es que en mi vida yo voy a tener que abrirme a lo de arriba, a lo superior, y cerrar, diríamos, las cloacas, cerrar lo inferior. Entonces, la persona que en este caso tenga como sendero el Papa va a ser una persona que tiene que trabajar mucho, saber cuáles son sus creencias, en dónde pone su fe y saber qué puertas tiene que abrir y qué puertas. A continuación tenemos el sendero de los enamorados, que son las personas que a través de los 6. Los enamorados están relacionados con la otra parte del árbol, que es el sendero que une Binat, Saturno, con... ¿Qué quiere decir? Los enamorados no significa que nos estemos enamorando o que el nacimiento para estas personas del sendero de la vida sea que se tienen que enamorar. Lo que quiere decir es que esas personas van a tener que elegir entre la forma, ¿vale? Entre el mundo de la forma y el mundo, diríamos, del espíritu. Entonces, son personas que siempre se van a ver enfrentadas a compromisos, a acciones vitales, ¿vale? Y son personas que por eso mismo, de tener esa división en su interior entre esa parte espiritual y esa parte material, pues van a ser personas que no van a saber qué quieren muy claramente. Y es por ello por lo que no se van a comprometer con mucha facilidad. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer la persona, ¿cómo elijo? ¿Cómo elijo? ¿En base a qué? Porque si a lo mejor si las elijo en base a mi parte espiritual, por lo tanto, los enamorados son personas que le van a poner lecciones de vida, tener que elegir, en las que van a tener que comprometerse y en las que van a tener que saber definir muy bien y muy claramente cuáles son sus deseos, que muchas veces la mayoría de ellos no van a tener muy claro realmente qué es lo que quieren. A continuación tenemos el siguiente sendero, que hacemos una pausa, esta es la imagen de pausa para que yo un poquito me repose un poquito porque llevamos aquí una charla que no vea. Vamos, espero que os esté gustando, que os esté interesando todo lo que estoy contando, porque ya sabéis que la Cábala, bueno, pues hay pocos libros que sean didácticos, son libros con mucha complejidad y por lo tanto, pues poner en orden toda esta información es importante. Bueno, el siguiente sendero que vamos a trabajar es el sendero de las personas que le ha salido en la suma de su fecha de nacimiento el número 7, que es el sendero del carro. El sendero del carro realmente es el sendero que une, ahora lo vamos a ver, Binat o Saturno con Marte o Gébura. Es decir, que está uniendo Saturno y Marte. Es el sendero 18. Por lo tanto, los números importantes para las personas que te habéis nacido con el sendero de nacimiento del carro son el 18. Bueno, ahora no podemos jugar a la lotería, pero bueno, en cuanto vamos en masa, todos a comprar los números. Bueno, entonces, como digo, el sendero del carro también es una persona igual que la de los enamorados, que también tiene que enfrentarse a decisiones, pero esas decisiones tienen más que ver con, diríamos, con el deber y lo que ellos quieren hacer. Es decir, las personas que tenéis como sendero de nacimiento del carro, pues estáis dudando en decir, bueno, yo quiero hacer las cosas que yo quiero hacer, pero después hay otras cosas que debo hacer. ¿Qué hago? ¿Cojo el camino del deber o cojo el camino de lo que yo quiero hacer, del deseo? Entonces, eso que nos lleva a un miedo, porque tenemos miedo a que en esa decisión nos podamos equivocar. Es decir, si yo estoy muy seguro de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, sí, pero si no lo estoy muy seguro de lo que deseo y de lo que quiero,
y no me gusta lo que debo de hacer, pues entonces me va a entrar un miedo horroroso, ¿eh? Entonces puedo estar dando bandazos entre una cosa y otra, entre una vez hago lo que debo, otra vez hago lo que quiero, pero entonces en ese tránsito mis metas se van a ir diluyendo, se van a ir dispersando, entonces no voy a seguir un camino, sino que unas veces voy a seguir el sentido del camino de lo que debo hacer y otras veces voy a seguir el camino de lo que, en este caso, deseo. Entonces, en eso consiste el trabajo de las personas que tenéis el sendero del carro, en saber tener una meta. A continuación tenemos las personas que tienen el sendero de nacimiento del árbol de la vida de la fuerza, que es, en este caso, os tiene que salir el número 8, sumando las fechas de nacimiento. La fuerza, el sendero de la fuerza es el sendero, otra viga del árbol, que representa la viga de la individualidad. Une el planeta Marte y el planeta Júpiter, Gébura y Cesed. Es el sendero 19. Con como sendero de nacimiento, este sendero de la fuerza, pues los números importantes son el 8 y el 19. Y en este caso, ¿qué le va a ocurrir a estas personas en este caso, las de la fuerza? Pues que sois personas que tenéis que unir, ¿vale? El bien y el mal en vosotros, ¿vale? Tenéis que integrar una parte de vosotros que ha vivido una serie de aspectos. Tengo que integrar, o voy a tener que integrar ese aspecto sombrío en mi vida. Son personas que van a tener que luchar, su principal enemigo va a ser ellos mismos, pero una vez que superen e integren su parte más oscura o su parte más negativa o las experiencias más desagradables de su vida, son personas que van a tener una gran fortaleza, porque van a tener muy bien grandes luchadores, por lo tanto, como la carta del tarot de la fuerza, realmente lo que tenemos que dominarnos es a nosotros mismos, no es lo que desconocemos de nosotros mismos, lo que nos causa cosas negativas en nuestra vida, pues son las que tenemos que integrar y las que nos van a hacer más fuertes. A continuación tenemos la carta del ermitaño, el arcano del ermitaño, al final el número 9. Su sendero de nacimiento es el número 9, que está relacionado con el ermitaño y que está relacionado con el sendero que